Tenemos al otro lado de una de estas nuevas maneras de comunicarnos que nos ofrece la técnica a don Enrique López, que es un eminente jurista y es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero, la obligación manda. Ha decidido el Gobierno de Madrid llevar al Tribunal Supremo la decisión del Gobierno central de dejar a Madrid la fase 0. Sí, el consejero de Sanidad así se lo ha encargado al abogado general y nos ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de esta decisión y efectivamente responde pues a un malestar generalizado que hay en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no tanto por la decisión en sí misma, sino por el procedimiento, de alguna manera la falta de transparencia que se produce en este procedimiento. Desconocemos si existe homogeneidad de trato en todas las comunidades autónomas. Desconocemos al final, en definitiva, cuáles son los estándares, los objetivos a cumplir que han determinado esta decisión. Mire, por poner un ejemplo, la primera negativa de pasar de fase, el Gobierno no comunicó ninguna razones al Gobierno de la Comunidad de Madrid, más allá de las que se produjeron en una reunión mixta entre el ministro y el consejero de Sanidad. Y no hubo más resolución que la que se publicó en definitiva en el Boletín Oficial del Estado diciendo qué zonas pasaban a fase 1. En la segunda negativa pedimos al Gobierno que se nos remitiera un oficio. Ese oficio llegó, eso sí, media hora antes a través del periódico El País y después, un poquito más tarde, llegó a la Comunidad de Madrid. Y bueno, lo que queremos es que anunciar un recurso contencioso administrativo no supone ningún enfrentamiento entre gobiernos, únicamente es acudir a los tribunales, que yo creo que un Estado de Derecho nunca puede verse como un enfrentamiento acudir a los tribunales. Luego vimos que los técnicos habían firmado ese informe horas después de haber sido comunicado públicamente. En fin, vimos algunas cosas que no parecen que sean muy adecuadas a la hora de tener una buena relación con como dice Fernando Simón y el ministro Illa, con las comunidades autónomas. En cualquier caso, usted, don Enrique, ha tenido ciertos protagonismos que le han llevado durante estos meses de confinamiento a asomarse a la línea del verdadero peligro. Le recuerdo con los bomberos, le recuerdo con las residencias geriátricas, le recuerdo abriendo lugares donde guardar a esa ingente cantidad de cadáveres, ¿no? A esas especie de pompas fúnebres improvisadas o espacios, morgues improvisadas, ¿no? De todos ellos, ¿cuál le ha impresionado más? Bueno, pues efectivamente ha habido dos momentos muy impresionantes. Uno de ellos fue precisamente la apertura de las morgues. Nosotros nos conjuramos que no queríamos que se vieran fotografías como las italianas con camiones frigoríficos transportando féretros o las norteamericanas enterrando en fosas comunes, ¿no? a fallecidos. Ni tampoco las que se vieron en alguna ciudad de Cataluña con féretros apilonados, etcétera. No, queríamos que hubiera un tratamiento digno de esos cadáveres, de esas personas que habían fallecido como consecuencia del coronavirus, gran parte de una generación que ha dado mucho a España y a la cual le debemos mucho. Y tenían que ser tratados con dignidad a pesar del aislamiento social en el que también tuvieron que ser enterrados, desgraciadamente, por el virus. Esas familias que no pudieron asistir a ese sepelio. Aquí hay que agradecerle a la Unidad de Emergencia Militar, a la UME, Militar de Emergencia, perdón, que velaron todos y cada uno de los más de 1.500 casos que pasaron por estas morgues, como decían ellos, como si fueran uno de los nuestros, ¿no? Entonces las familias, a pesar del dolor que han pasado con toda seguridad de no poder acompañar a su ser querido, que sepan que ha habido una unidad militar que han tratado a sus fallecidos como dicen ellos, como uno de los nuestros, ¿no? Y luego, pues efectivamente, el plan que tuvimos que hacer, el plan de actuación en residencias de mayores, donde ya éramos conscientes de que el virus penetraba con una gran letalidad. Ahí concentrábamos a la población más vulnerable al virus por tener la mayor edad y porque gran parte de las personas que acuden a este tipo de residencias es porque tienen patologías serias. Y bueno, en ese plan que realizamos, pues bueno, vimos y se ve con toda la crueldad cómo afecta este virus. Pero vamos, este es un problema que ha tenido España, que ha tenido Francia, que está teniendo Estados Unidos, que está teniendo Gran Bretaña.
con las residencias de mayores y que tenemos que prepararnos si se producen otros rebrotes para, en la medida de lo posible y dentro de los recursos que tenemos, impedir que el virus se cobre tantas vidas. Bueno, digamos que por conexidad a sus obligaciones al frente de la Consejería de Justicia, ¿por qué y quién ordenó que no hubiera autopsias de los cadáveres? Eso hubiera podido ser un material bien útil para los científicos. Bueno, inicialmente las autopsias en los cadáveres tenían que ser clínicas, en hospitales. Evidentemente tenían que realizarse en unas condiciones de seguridad para los que practican las autopsias, que hubo momentos en los que no podían darse, luego ya se han comenzado a hacer. Lo que no podía haber, eso sí también hay que aclararlo, son autopsias judiciales. Las autopsias judiciales solo se producen cuando existe una causa criminal, esto es cuando hay una causa violenta de muerte y hay que investigarla, ¿no? Entonces los forenses no hacían autopsias siempre que fuera una causa de la muerte compatible con una situación de coronavirus. En fin, al final ya se han empezado a hacer y bueno, yo creo que ya se estarán en condiciones de extraer consecuencias científicas importantes. Hay otro asunto, las residencias de mayores. En eso ha estado usted muy activo en la segunda parte del drama. Y luego, asociado a eso y a sus impresiones personales en lo que ha visto ahí, si ha visto dedicación y esfuerzo por parte de esas residencias, sean públicas o privadas, que tanto da en tratar de procurar lo mejor para los ancianos. Ahí hubo dos operaciones, una política del gobierno español. Yo recuerdo que por la noche escuché en la cadena SER a la ministra de Defensa, en una cosa impropia de alguien que conoce el tinglado político y jurídico muy bien, como es Margarita Robles, en admitir y reconocer que habían encontrado residencias en las que los ancianos estaban muertos mezclados con los que estaban vivos. Luego eso abrió una especie de inquisitoria de la Fiscalía del Estado que fue abandonada, así que dejaron que se explicaran los responsables de las residencias geriátricas. Y luego quería comentarle que en la Comunidad de Madrid, en el gobierno del que usted forma parte, también se produjeron ahí unos cambios en mitad de ese camino. Alguien retiró al consejero que se encargaba de eso, que era de Ciudadanos, para que fuera la propia presidenta la que asumiera las responsabilidades totales de las residencias de ancianos. ¿A qué se debieron esas cosas? No, vamos a ver. No se produjo ningún cambio de competencias por parte de consejero alguno. Lo que hubo fue una resolución del Gobierno de la Nación que determinó que la autoridad sanitaria en cada comunidad autónoma asumiera el mando y el control de las residencias y de los centros sociosanitarios. Y concretamente en la Comunidad de Madrid lo que hicimos fue ese plan de choque en el que, dirigidos por el consejero de Sanidad junto con el consejero de Políticas Sociales y en mi caso desde la Consejería de Interior, pues pusimos todas las medidas necesarias para reconocer todas las residencias. Este plan de choque consistía en hacer inspecciones de estas residencias, determinar cuáles eran sus necesidades y adoptar las medidas que había que adoptar, desde traslados de residentes a otras residencias, traslados de residentes a derivaciones a hospitales, lo que se llama también la estratificación por parte de los residentes en las residencias en función de contagiados, no contagiados, con síntomas compatibles con coronavirus, etcétera. En ese sentido, pues se hizo un trabajo encomiable del personal sanitario, del personal de consejería, también, por supuesto, de la Consejería de Asuntos Sociales, pero también especialmente con la colaboración del personal de la UME y de los bomberos de la Comunidad de Madrid y de Protección Civil, que estuvieron... Mire, ya hemos llegado a crear un circuito, ahora ya no es necesario, pero hubo un momento que había que hacerlo, que cada 4 días surtíamos de material de protección a el personal que trabajaba en esas residencias, porque hubo un momento de desabastecimiento, cuando el Gobierno decidió centralizar las compras, las comunidades no podíamos acudir, o sea, no nos prohibieron comprar. Lo que es cierto es que ellos dieron órdenes a los vendedores de que vendieran solo al Gobierno. Nosotros no podíamos comprar porque no había. Y nosotros intentamos paliarlo, en primer lugar, con las requisas que hicimos y con las donaciones que hay que agradecer durante los primeros momentos, y luego con las demás 600 toneladas que hemos traído de China en una excelente, yo bajo mi punto de vista, labor de importación de material de sanitario y de protección que hemos hecho desde la Comunidad de Madrid. Dígame una cosa, en términos políticos,
¿qué secuelas deja el COVID en la Comunidad de Madrid? Vemos algunas operaciones, digamos, del principal partido de la oposición, de desgaste de Isabel Díaz Ayuso. Vemos pues algunas diferencias con el principal partido en el que se apoya el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Y usted qué sensación tiene? ¿Este es un gobierno pues que mira a cumplir su legislatura, o este va a ser un gobierno que va a tener algunos problemillas en el futuro? Bueno, yo creo que es un gobierno de coalición con dos partidos en su seno que tienen unos objetivos en común, con diferentes ideologías, evidentemente, pero que trabajamos en conjunto. Siempre hay discrepancias en un gobierno en coalición, pero también, obviamente, hay una acción de gobierno en conjunto y es lo que estamos haciendo. El coronavirus, si cabe, nos ha unido más, pero también es cierto que a todos nos ha sometido a un estrés que cualquiera se puede imaginar. Hemos trabajado en una situación de mucho estrés sanitario, estrés en las emergencias, en definitiva, una situación que pone a prueba a cualquiera en el cometido de su responsabilidad y que ahora, afortunadamente, ya contenida la pandemia, esperamos que todo vuelva a la normalidad, pero a la normalidad de verdad, a la democrática, no a esa nueva normalidad a la que yo creo que de una manera desafortunada le ha dado nombre el gobierno de la nación. No hay que ir a una nueva normalidad, hay que ir a la normalidad de siempre, a la democrática, donde haya ciudadanos que estén enfermos y que haya que curar, y ciudadanos curados y sanos que confíen en sus responsables políticos. Es lo que hay que conseguir. Don Enrique López, un placer enorme tenerle en el programa. Buenas noches y buena suerte para usted y para los suyos. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes.